Recording in progress. Bien, entonces, los sistemas de base de datos, habíamos comentado, tienen una especial incidencia en las organizaciones. Habíamos comentado de que las organizaciones consideran a las bases de datos como activos institucionales, que muchas de las empresas están obligadas a invertir en tecnología, a invertir en personal calificado para la administración de las bases de datos, por esta misma característica de la importancia que tiene en los procesos institucionales y cómo darle uso a esos datos para apoyar a las tomas de decisiones. Pero entonces aparecen algunas dudas que son básicas a la hora de poder diseñar un sistema de base de datos. En primera instancia, intentar saber cuál es la diferencia entre dato e información. Y de esa forma, pues, cuando yo decida guardar los datos, ser consciente de si tengo dato o tengo información. Y básicamente por ahí es donde nosotros vamos a iniciar. ¿Alguno de ustedes de los cursos que viene viendo me puede decir algo acerca de lo que significa dato? A ver, dice que un dato es información que puede ser analizada. Pues no, porque estamos diciendo que un dato es información. En principio, ambas cosas son diferentes. Tenga presente de que nosotros siempre estamos guardando datos. Lo que enviamos a la base de datos son datos. Por lo tanto, no pudiésemos en principio decir que un dato es información. Un dato es información que puede ser analizada. Información que se recopila de un número de individuos. Pues centrémonos en el dato. A ver, si usted se fija en lógica de programación, pues usted viene trabajando, procesando con datos. A ver, el dato es un símbolo o un carácter que por sí solo difícilmente tiene un significado. Por lo tanto, el dato en principio no es información. Entonces, si queremos acá poner un ejemplo, permítame. Si tengo A, B, 1, 2, 3, X, Y, Z, Luis, ¿eso es dato o información? Información. ¿Por qué? ¿Por qué sería información? Porque solamente nos muestra algo y no se almacena. A ver, Olmedo o Gustavo, ¿por qué dicen que son datos ustedes? Serían datos porque en sí, como usted dijo, son un carácter simple y que difícilmente tienen un significado, a menos que ya los unas y tengan un sentido, se podría considerar información ahí. Muy importante. Veamos lo que nos... ¿Alguien más que puso datos? ¿Por qué pusieron datos? Porque para mí, si fuera información, tuviera que ser datos similares para así poder deducir algo. ¿Ya? ¿Quién más? Que para que sea información debería tener contexto en sí.
y ahí se les muestra bueno, algunos caracteres. Ok. Primero, lo que dice Eduardo sería un conjunto de variables, pues no es muy aceptado. A ver, primero, dato. El dato generalmente, pues casi que no le encuentra usted significado. Es un conjunto de caracteres, es un carácter que decide usted guardar en una base de datos y que por sí solo casi que no tiene significado. Pues hay una A, hay una B, el 1, 2, 3, la XR y Luis. Pues son datos. ¿Cómo hago que eso sea información? Por ejemplo, que resulta que la A es el nombre de un paralelo en el colegio donde usted estudió. Entonces es el paralelo A o el paralelo B. Que 1, 2, 3 es la clave para ingresar a mi correo electrónico. Entonces ya es información. Que XR son las iniciales de los nombres de determinado estudiante y que Luis es el apodo de mi amigo que se sienta a la derecha. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo hago información a un dato? Comandos, un contexto, bien, ¿qué más? ¿Cómo haría? Insisto la pregunta. ¿Cómo hago que los datos se conviertan en información? Dándole una estructura. Bueno, dándole una estructura. Si, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí el número 5, el número 20? Ese es un dato. ¿Y cómo hago que eso sea información? Puede asignarle una variable que sea, puede ser la edad, en una base de datos. O diciendo que esa es la fecha del día de hoy. Es decir, dándole un significado al dato, aplicando un algoritmo, aplicando comandos, aplicando una regla. Es decir, entrando en tareas de procesamiento. Entonces, si usted se fija, todo lo que tiene guardado en su cómoda, pues es ropa. Esa ropa le es útil cuando. ¿Qué me dicen? Usted en su cómoda, en su armario, tiene ropa. Está guardado, esos son datos. Por sí solo esa ropa que le sirve, está guardada. Entonces, ¿cuándo la ropa se convierte en algo útil? Cuando la va a usar. Cuando usted decide combinar, dice, me cojo esta camisa con este pantalón, con este accesorio adicional, entonces usted realiza una combinación. Entonces procesó, tomó datos de diferente lado y le dio significado. Entonces se convirtió, qué sé yo, en su parada de fiesta, por ejemplo, ¿sí? Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuándo un dato se hace información? Cuando la solicitamos, Eh,
Sí, cuando la solicitamos, cuando se le procesa, cuando doy un significado, correcto. Entonces, vamos bien. Cuando le añadimos un significado. Entonces, aquí el punto importante es tener claro que hay una diferencia entre dato e información. El dato por sí solo carece de significado y es lo que usted guarda en una base de datos. El pantalón por sí solo usted lo guardó en su cómoda y ahí estará. ¿Para qué sirve? No lo sé, lo guardé. El nombre de una persona, pues lo guardé y ahí está. Entonces, cuando me piden la nómina de estudiantes que están cursando base de datos, tomo esos datos, lo levanto en un reporte, entonces lo convierto en información. ¿Cómo lo hago? A través de un algoritmo, a través de una regla, a través de un comando, pero le doy significado a los datos. De hecho, un dato, la reunión de varios datos es que se convierte en información. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes, en una base de datos, ¿qué está guardada? ¿Datos o información? Serían tal vez información porque le estás asignando un significado, por ejemplo, nombre y pones una lista de nombres, pones apellidos y pones un conjunto de apellidos. No, no tanto así. A ver, si usted en la cómoda usted guarda ropa, pues y guarda pantalones y ahí eso no significa nada. En la base de datos usted guarda datos, o sea, todo lo que es en la base de datos es datos. Pero aquí vamos a matizar el tema. ¿Es posible que usted guarde información en una base de datos? ¿Qué dice usted? Sí, sería así. Comenzando navegación. Sí, sí puedo guardar, porque por ejemplo, digamos que quiero guardar la dirección de su domicilio y me dice, yo vivo en la calle 25, avenida 30, diagonal al Supermaxi, ¿sí? Todos esos datos son información y usted decide guardar todo eso en un solo campo en la base de datos. Entonces, usted guardó información, pero en la base de datos es un dato como tal. Tanto así, permítame, voy a ponerles un ejemplo. Usted decide guardar este dato, calle 25, entre vía 1 y vía 3. Esa es la dirección que quiere guardar. ¿Eso qué es? ¿Dato o información? Dato. A lo que está ahí escrito para usted, ¿qué es? No, no hablemos de la base de datos. Eso que usted lo puede entender. Sí, Claro, le digo, oiga, ¿dónde vive? Y usted me dice, vivo en la calle 25 entre vía 1 y vía 3. ¿Eso qué es? ¿Dato o información? Información. Es información porque nosotros lo entendemos. Si estuviera 25, pues eso no es nada, pero es claro que eso es información. Ahora bien, cuando usted eso envía a una base de datos, pues eso es, se va a una base de datos y resulta que, ¿qué será? Por ejemplo, FF en código hexadecimal, FF, AA 1, 2, 3, 4, AB, DC 1, 2, ya. En la base de datos estará eso. Entonces, ¿eso qué es? ¿Dato o información? eso sería datos. Entonces, si usted se fija, usted guardó información y se hizo dato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Entonces, ahora bien,
¿Podré yo preguntarle a la base de datos cuáles son las calles secundarias donde vive el profesor Walter? ¿La base de datos podrá responderme? En teoría sí. ¿Cómo? Fíjese, tenga presente lo que está guardado lo que está guardado en la base de datos. Y en la base de datos está esto. A ver qué me dice. Entonces, bueno, siguiendo lo mismo que respondía, en teoría sí, claro, aplicando técnicas de minería, algo de inteligencia artificial, un algoritmo sofisticado, seguramente intentaría encontrar qué es la vía 1 y la vía 3. Entonces, si usted se fija, ¿qué es lo que le quiero decir? Que a la base de datos usted envía siempre, lo que está en la base de datos siempre son datos, aunque usted en su estrategia de diseño haya decidido guardar información. Tenga presente que esta información se va a ir como dato. Entonces, si usted ha ido a cualquier tienda, a cualquier almacén, hay una interfaz que dice, ingrese su nombre, su apellido, su correo, su fecha de nacimiento, etcétera. Cuando usted da esos datos, usted le está dando siempre información. ¿Para qué? Para que se guarde en una base de datos y todo se convierta en datos. Entonces, cuando pase el tiempo, quiero tener mi listado de clientes, se combina todos esos datos y me dan información. Entonces, tengamos siempre presente esto, que en principio puede no ser vinculante para el diseño de base de datos, pero cuando analicemos las técnicas de diseño, pues causa muchos problemas de redundancia si es que envío información. Me costará mucho procesar los datos. Sí, entonces, eso por poner una diferencia. Entonces, en la práctica, dato no es lo mismo que información. Los datos muchas veces se conocen como caracteres que carecen de significado, mientras que el dato aplicado a un algoritmo, un modelo, se le da un significado y se convierte en información. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, entonces es importante, esta pregunta siempre se les hace en una evaluación de base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre dato e información? Entonces, los datos son gestionados por sistemas y eso es lo que nosotros finalmente terminamos haciendo en un contexto más grande. Si sumamos las asignaturas de programación y base de datos, pues el resultado debería ser un sistema informático que gestione los datos. Entonces, pero un sistema de información en su conjunto, en su definición amplia, se entiende como el conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones de negocio y software disponibles para las personas dentro de una organización. Entonces, no es lo mismo un sistema informático que un sistema de información. El sistema informático como tal es lo tangible, es lo que usted ve, lo que está corriendo sobre un computador. El sistema de información es todo el conjunto de recursos que hace que la empresa funcione. Entonces, si les cambiamos la pregunta, ¿podré tener sistemas de información sin computadoras? ¿Qué dicen? Sí, Sí, en principio sí. ¿Que me va a ser difícil trabajar? Sí. Entonces, las empresas deben funcionar como sistemas y cuando nosotros queremos desarrollar una solución informática, lo que pedimos a las empresas es, por favor, dígame cuál es su mapa de procesos, cuáles son los sistemas implementados aquí, cómo fluye la información para poder automatizar. Entonces, el sistema de información combina, entre otras cosas, el negocio como tal, el software que el que se está trabajando, y en general
tecnologías para poder automatizar. Entonces, ¿cuál es la idea general de un sistema? Tener datos de entrada, hacer algo con esos datos y generar una salida. Pues hoy tradicionalmente, pues las entradas hemos conocido por teclado, por pantalla, pero no siempre, solo en esas. La unidad central del proceso hace lo que tiene que hacer, es decir, procesa los datos y tenemos siempre una salida. Es la figura elemental de lo que nosotros nos imaginamos como un proceso. Entonces, la suma de procesos me da origen a un sistema y la suma de sistemas o subsistemas me representa cómo la organización funciona. Entonces, estos sistemas de información tienen varios componentes, como lo decíamos hace un momento, y esos componentes requieren ser un poco analizados. El hardware, ¿qué es el hardware para usted? Coménteme. Sería la parte física de un sistema de información. ¿Qué más? Es la parte tangible de un computador. ¿Algún ejemplo de hardware? Las computadoras o servidores. Un programa cualquiera con un programa de antivirus, podría ser. No, eso no es hardware. ¿Qué más? ¿Qué otro hardware usted detecta? Imagínense que está, porque no es solamente computadores. ¿Qué más imagina? El esquema de redes, la estructura de redes, Los routers, Los routers, por ejemplo. los switches, Ajá. memoria externa, Ya, ok, hay varias cosas, servidores, cables, sí, todo lo que físicamente nosotros vemos. Bueno, los datos ya hemos comentado algo. El software, que mencióneme algo del software ¿cuál es el software básico de un sistema de información? O de un computador, pongámoslo así. el sistema operativo El sistema operativo, correcto, es el básico. y las SGBD. Y los recursos humanos. Estos 4 elementos son los que conforman el sistema de información en la organización. Sumo componentes tecnológicos, hardware, sumo componentes lógicos, datos, sumo herramientas que permitan la gestión, software, y sumo al recurso humano, que son los que me proveen los procesos para poder automatizar la organización. Entonces, pues aquí tienen lámina un poco grande. Si hablamos de hardware, pues aquí podemos ver mucho de lo que ustedes han dicho. Hace un momento decían, bueno, por acá están servidores, por acá también tengo otros servidores, por acá están los concentradores, switch, hubs, lo que sea. Por acá tengo las bases de datos, por acá tengo impresoras, por acá tengo el firewall que está actuando en el internet, por acá tengo los cables, es decir, todo lo que yo físicamente puedo ver es lo que se conoce como hardware.
Dentro del hardware, interesa que tenga claro unos conceptos que son bastante elementales, que en algunas de las materias usted la va a tener que ir viendo, pero que acá en base de datos necesitamos esta información. Primero, ¿qué es un protocolo? Bueno, en la guía usted puede leer, pero el protocolo no es otra cosa que un conjunto de normas que permiten la comunicación entre los diferentes equipos que se tienen en una red de computadores. Entonces, ¿cómo nos comunicamos dos personas? Mediante un emisor y receptor. Por el idioma, y el idioma tiene sus reglas, tiene sus normas, por el lenguaje, y entonces los protocolos están normados, que quizás el más común por donde se comunican los diferentes equipos son por TCP/IP, que es el protocolo que más se ha desarrollado en sus diferentes versiones. Entonces tenga presente que cuando hablemos de comunicación entre computadores, siempre hablaremos de protocolos. Otro elemento importante muy asociado a las bases de datos son los puertos. Los puertos son herramientas que permiten manejar e intercambiar datos entre un computador. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando instalamos un motor de base de datos como los que vamos a trabajar y quiero acceder desde un computador cliente a donde está la base de datos? Lo que va a suceder es intentar ver si es que el puerto con el que trabaja la base de datos está abierto. Y aquí juega un papel muy importante el firewall o cualquier mecanismo de protección que tenga el equipo, que no va a dejar entrar fácilmente. Entonces, claro, por estrategias de seguridad. Entonces, como cultura general, el puerto 1434 es de un motor de base de datos Microsoft SQL Server. El puerto 25 es de un servicio de correo electrónico. El puerto 80 es de navegación web. El puerto 3306 es de un motor de base de datos MySQL. Por lo tanto, que cuando usted implementa sistemas de base de datos y resulta que desde un cliente no llega al servidor, pues lo más probable es que esté bloqueado ese puerto. Entonces hay que permitir el paso. Otro concepto importante son los niveles de seguridad. Es intentar ver cómo protejo la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático. Se puede utilizar claves, usuarios, cifrado, encriptado. Hay muchas maneras que nosotros, los diseñadores de base de datos, tomamos decisiones. Entonces, bien, si usted decide enviar a la base de datos el dato tal como lo toma, ejemplo, que la clave me dice que es 1, 2, 3, 4, y decide enviar a la base de datos 1, 2, 3, 4, cualquier usuario podrá ver. Pero dependiendo del tipo de solución informática que esté desarrollando, pues esto pudiese ser un problema, una vulnerabilidad. Entonces, es posible que usted decida enviar a la base de datos la misma clave, pero cifrada o encriptada. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que alguien consulte su clave? Desencriptar o descifrar. Eso involucra incluir en los sistemas informáticos estos algoritmos de encriptamiento. Mediante el lenguaje, Brighton dice, los datos se cifran desde la base de datos o mediante el lenguaje de programación, mediante el lenguaje. La base de datos haga cuenta que es su cómoda, y le pongo así. Usted, si quiere poner la ropa todo doblada en su cómoda, ¿de quién depende? ¿De la cómoda o de quien acomoda? De quién acomoda. Quien acomoda. Entonces, la base de datos como tal acepta un tipo de datos y el desarrollador de la solución informática decide implementar diferentes niveles de seguridad y en algunos casos puede decidir enviar siempre la información encriptada. Entonces hay algoritmos que hacen ese trabajo y bueno, más esfuerzo de programación, pero la base de datos es un concepto bien importante de los niveles de seguridad. Muy buena pregunta. Otro concepto es la arquitectura.
La arquitectura nos permite saber cuál es el modelo de implementación que nosotros tenemos en las organizaciones. Estas arquitecturas pueden ser cliente-servidor, distribuida, centralizada. Dicho de forma informal, la arquitectura es la forma como se conectan los computadores para hacer uso de un servicio de base de datos. Entonces, diríamos que, por ejemplo, en el centro comercial, el Paseo Shopping, que hay varios ordenadores como puntos de venta, eso parecería ser una arquitectura cliente-servidor apoyado en una topología en estrella. Ya vamos a ir comentando algo de eso. Mientras que la topología de red se define como el mapa físico-lógico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñado la red, sea en el plano lógico o físico. Básicamente hay tres formas que son muy comunes cómo se conectan los diferentes dispositivos, que son en estrella, bueno, es anillo, ahí está anillo, y bus, pero la que principalmente se ha desarrollado es la topología en estrella, es decir, generalmente usted encontrará muchos en el ámbito laboral, pues todos serán estrellas, porque es una de las que minimiza los problemas de conectividad ante los fallos, o también se conoce como una red Ethernet. Entonces, todos estos son conceptos muy necesarios para contextualizar cómo se construyen los sistemas de base de datos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Ingeniero, sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Respecto a la arquitectura. Dijo que es en sí la conexión a la base de datos, ¿cierto? Es la forma como el servidor de base de datos está atendiendo a los clientes apoyados en la topología. Eso es. Ok, listo, gracias. Ya más adelante vamos a topar estos temas. Por lo pronto, dejémoslo ahí un concepto suelto. Entonces, esto es algo de lo que ustedes comentaron, pues los routers, los switches, computadoras, impresoras, cables, puntos de red, puntos de acceso, servidores, servicios, son solamente algunos elementos que nosotros podemos nombrar del hardware. Bien, el segundo elemento mencionado son los datos, que ya habíamos comentado hace un momento. Esto hay que tener cuidado de si envío información a guardar, porque son datos. Entonces, en resumen, los datos es lo que nosotros guardamos, es lo que se conoce como base de datos. Gráficamente, pues se estila en todos los libros, intentan poner la base de datos con este símbolo a manera de barril. Esta base de datos, pues lo que hace es permitir que lo que producen los usuarios se guarde allá. Y a nivel de tecnologías, pues existen muchos motores de base de datos que logran este objetivo. Es lo que se conoce como el sistema gestor de base de datos. En el argot informático, muchas veces se dice, oye, ¿qué DBMS utilizas? ¿Qué motor tienes? ¿Qué plataforma estás trabajando? O simplemente qué base de datos tienes. A veces los informáticos utilizamos muchos términos para lo mismo. Entonces, en el mercado existen muchas herramientas, software libre, software pagado. En el ejemplo aquí estamos haciendo un motor, por ejemplo, pagado como Microsoft SQL Server, un motor pagado como Oracle, un motor gratuito como MySQL, un motor como Access, y así podemos, como motor gratuito como Postgres, y así podemos ir citando muchos motores. Lo cierto es que los datos
es todo lo que estamos guardando nosotros y nos apoyamos en un sistema gestor de base de datos, cualquiera sea su marca. Lo que tienen en común estos motores es que son motores relacionales. Estos motores, todos estos son motores relacionales que básicamente toda su organización se basa en tablas que tienen filas y columnas. Sí, eso tienen en común. Entonces, ¿qué motores conoce? Pues MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server. ¿Qué plataforma? Es lo mismo, ¿qué base de datos? Es lo mismo. Entonces, eso en cuanto a los datos, es una parte lógica. Entonces, los datos, pues tienen, si bien es cierto como tal, lo único que hago es guardar, es como mi cómoda. Pues la ropa es la ropa, el pantalón es el pantalón y lo guardo en algún lado, la camisa es la camisa y lo guardo en algún lado. Pues eso no altera el hecho de que debo tener un motor de base de datos que me garantice cosas. Que el pantalón no se me ensucie, que no se me moje, que no se me roben, etcétera. Entonces, a la hora de nosotros escoger un motor de base de datos, debemos tener en cuenta algunas de las cosas que deben tener todos los motores. Entonces, alrededor de Oracle, de MySQL, de DB2, de SQL Server, de Postgres, de cualquier motor de base de datos, debemos buscar, por ejemplo, que la base de datos ofrezca niveles de seguridad. Deberíamos buscar que la base de datos sea segura. Entonces, para que usted profundice un poco más acerca de un determinado motor de base de datos, pues cheque por ahí cuáles son los niveles de seguridad que ofrece Postgres de SQL. Y seguramente le dirá, mire, ofrecemos seguridad de acceso a la base de datos con un usuario administrador, le ofrecemos esquemas para protección de las tablas. Es decir, le van a decir qué es lo que tiene cada motor. Además, necesitamos que las bases de datos ofrezcan mecanismos de control transaccionales. Una transacción se define como una unidad lógica de trabajo que debe iniciar y terminar. No importa que termine mal, debe iniciar y terminar. Entonces, si el motor de base de datos garantiza eso, no habrá situaciones en las que el sistema se queda colgado. ¿Les ha pasado alguna vez que van a algún sitio y dicen, esperen un momentito que el sistema está colgado? ¿Y usted como informático le cree o no le cree? Los sitios web del gobierno, dicen. Entonces, bien, lo que debe suceder es que nosotros como informáticos siempre debemos decir, ojalá no se pierdan mis datos. Está colgado o no está colgado, pues da igual. Es como que usted empieza a hacer una transferencia bancaria y de pronto le aparece un mensaje que se cuelga el bendito sistema. Entonces, ¿qué debe usted decir? Bueno, esperemos que la transacción se haga y el depósito se haga efectivo, o que no se haga y que me restituyan el dinero. Eso es un sistema de base de datos que apoya con procesos de control transaccional. Así también, las bases de datos deben ofrecer un control de concurrencia, es decir, a medida que nosotros vamos automatizando procesos, muchos usuarios van a querer ingresar, hacer uso de los datos que están almacenados. Entonces, a medida que entran peticiones, el motor de base de datos debe gestionar esas peticiones y evitar que se caiga el sistema. Entonces, los motores de base de datos tienen incluso mecanismos de priorización. Entonces, es como les ha pasado alguna vez, no sé si han acompañado a alguien o han ido al banco, y ven que una persona entra con una maleta y que de la maleta saca un montón de monedas, y usted está en la cola. ¿Les ha pasado eso o han visto?
y de paso eh, un solo cubículo de atención. ¿Se imagina contar como $1000 en monedas? Bueno, hoy existen ya máquinas que cuentan, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace la base de datos? La base de datos dice, mira, tú tienes 1000 monedas, ¿sabe? Que espera un momentito que voy a atender a otra persona. Y esta persona termina más rápido. La diferencia es que el motor de base de datos no atiende personas, atiende procesos y tiene este tipo de capacidades para estimar, por ejemplo, la complejidad del proceso. Así también los motores de base de datos deben permitir auditorías, es decir, saber quién hizo cada cosa. Entonces, si resulta que de pronto hay un retiro de mi cuenta bancaria, el sistema debería permitirme decir, ¿y quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿A qué hora la hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, claro, la auditoría es una corresponsabilidad entre quien desarrolla la solución informática y las posibilidades que presta el motor de base de datos para trabajar. Así también la base de datos debería garantizarme posibilidades de sacar respaldos, pues es sabido que los equipos se dañan y entonces yo debo tener siempre respaldos de información para minimizar el impacto ante un daño. Entonces debe suceder que, por ejemplo, si ahorita estamos trabajando, se daña mi equipo y ustedes todos están consultando sus calificaciones y se dañó, pues yo debo tener un respaldo para que en el menor tiempo posible poder restaurar los datos y poner en producción nuevamente la solución informática. Y finalmente debería tener espacios para autorizaciones, es decir, no todos pueden hacer lo mismo. Las bases de datos deben permitirle diferenciar entre usuarios para que puedan acceder. Ahora, que todas las bases de datos tienen esto, en principio deberían tener para que sean competitivas entre sí. Hay unas que tienen las características de seguridad más desarrolladas que otras. Hay unas que tienen que el modelo de manejo de concurrencia es mucho más desarrollado que otros. Entonces, eso marca la diferencia entre un motor de base de datos y otro. Les pudiese decir que no existe una receta para decir, utiliza este motor de base de datos. Yo creo que cada profesional tiene experiencia en el manejo de una base de datos y decide hacer siempre con esa. A ver, las bases de datos no SQL, sobre la pregunta que me hace Brighton, si solo las bases de datos relacionales tienen estas características, en general deberían tener todas, con una pequeña diferenciación. Las bases de datos no SQL se manejan con grandes volúmenes de información y poco les interesa, por ejemplo, el tema de concurrencia, si le atiende bien, si no le atiende tan bien, porque el consumo de los datos se apoya mucho, por ejemplo, en técnicas de minería de datos, en técnicas de inteligencia artificial, es decir, casi que no hay apuro para consultar los datos. Por eso es que la mayoría de organizaciones confían sus datos en bases de datos relacionales. Me parece que hay un trabajo que está en el aula, en la guía, que lo tienen que hacer. Es precisamente sobre intentar mirar las bases de datos no SQL. Facebook tiene una base de datos no SQL, Twitter tiene una base de datos no SQL, y les preguntaría a ustedes, ¿hay gente que se preocupará de ver sus publicaciones que hizo hace un año? ¿Qué dicen? No. Sí. Es muy poco, pero si usted se fija, el gerente dice, oiga, quiero ver todo lo que vendí en los últimos 5 años. Pues se ve. Entonces, el negocio como tal le orienta a decir que yo necesito tener una base de datos con buenas prestaciones de procesamiento. Entonces, las bases de datos del gobierno, por ejemplo, es una base de datos Oracle. Entonces, es una base de datos relacional porque sabe la importancia de que se cumplan al menos estas características y que tenga un tiempo de respuesta bastante bajo para poder atender las peticiones. Entonces,
Que todas deben tener, sí, relacionales y no relacionales. Que unas tienen más desarrolladas que otros, sí. Por eso hay diferentes motores de base de datos. Por eso es que dice, no, yo prefiero pagar una base de datos para tener. Y Access dice, yo utilizo Access que ya viene con Office y eso me va muy bien. Entonces hay muchas cosas que analizar a la hora de escoger un motor de base de datos. Pero dejamos aquí sentadas algunas de las características que debería tener. Me parece que ya estamos terminando. Entonces, el tema del software lo vamos a dejar para la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. No, ingeniero. Bien, entonces fíjese lo que hemos estado comentando, busque, entre otras cosas, poner en un ambiente general todo el contexto que necesitamos a la hora de diseñar un sistema de base de datos. En las clases subsiguientes, pues seguiremos un poco siendo más específicos sobre los elementos que necesitamos para llegar a desarrollar un sistema de base de datos. Recording stopped. Listo, entonces, miren, en el tema de las clases, pues esperamos hasta la otra semana organizarnos con Jaime, de tal forma de no tener este cruce de horario. Esperemos que a él también ya le resuelvan y poder llevar de mejor manera. Así que les agradezco por su presencia y nos vemos el próximo miércoles, ¿no?